Buenos días, bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Nos acompaña Pello Sánchez. Pello, muy buenos días. Hola, buenos días. Nuestro crítico de cine preferido. Sí. Ya hace muchos años con esto. Y más que tiene que haber. Vamos a hablar de cine y vamos a hablar de muchas otras cosas, pero empezamos por el motivo que te trae aquí a Madrid, porque recordamos que Pello es sacerdote en Barcelona, aparte de muchísimas otras cosas que ya todos conocen. Vienes a presentarnos la 12ª semana del cine espiritual que se está presentando ahora mismo en Madrid. 12 años ya. Sí. 12 años de sí. apostando por un cine de valores y comprometido con un modelo de iglesia y de sociedad. Sí. La 12ª edición ahora ya es una iniciativa directamente de la Conferencia Episcopal Española a través del Departamento de Juventud. Y en este momento se extiende por casi todas las diócesis de España. Uh-huh. Es una propuesta de cine esencialmente dedicada a los jóvenes, sí, y que pretende ofrecer una mirada al cine distinta. Pretende que los jóvenes no solo consuman cine o vean cine de acción, sino que, en primer lugar, reflexionen y después también accedan a el misterio espiritual que aparece en muchas películas. Entonces tenemos la conciencia de que muchas de las películas que tenemos en cartelera en todos los momentos, en uno o en otro sentido, desde películas que incluso parecen como una burla, como puede ser el Nuevo Testamento, que ahora tenemos en pantalla, pero sin embargo resultan muy interesantes si se profundizan un poco más desde el punto de vista de fe. Y este tipo de estrenos es el que ofrecemos a los jóvenes con unos materiales didácticos que están bien preparados, y permite que el joven vaya al cine, después en el cine tenga un comentario y un diálogo sobre la película, y por fin en el aula permite una profundización a través de los materiales didácticos. Es uno de los grandes acontecimientos, muy poco conocidos, pero de los grandes acontecimientos de la sociedad española, porque estamos hablando que en una semana hay 150.000 jóvenes que se reúnen en toda España para hacer lo mismo, en torno a un objetivo común. 150.000 personas que en espectadores estaría más o menos por lo que está el Festival de Cine San Sebastián. ¿Sí? Es decir, que nos encontramos con primero un lugar de diálogo de la Iglesia y la cultura, y en este caso la cultura audiovisual. A lo mejor se ha visto durante muchos años la Iglesia más como la censora del cine, aquello que calificaba las películas, las moralmente convenientes y todo esto, ¿no? Pero hoy la Iglesia sobre todo está ofreciendo el cine que representa valores espirituales y animando, y sobre todo en el público joven, que interesa especialmente a la gente a consumir un tipo de cultura que tenga una profundidad, pero que a la vez tenga un valor comercial, porque las películas de este año, Selma, El Hobbit, que es una trilogía basada precisamente en una historia de Tolkien, que representa un inspirador una carga teológica, El Señor de los Anillos y el Hobbit, y que importante. Muchos jóvenes han visto estas películas pero no han accedido a la carga teológica, al valor de sentido que tiene esta lucha del bien y del mal. Selma, por ejemplo, recoger la figura de Martin Luther King Jr. y que además representa que la religión, por cierto, y que la religión y la fe no son un problema, sino que es algo que permite y colabora a la solución de los grandes problemas sociales desde la no violencia. Hemos estado hablando precisamente de eso en este mismo set con Álvaro Albacete, el secretario adjunto del CAICID, precisamente sobre el valor de las religiones para la construcción de un mundo en paz. ¿Ahí se ha dado algún paso más allá? ¿Hay algún tipo de conexión? Porque entiendo que esto no voy a decir que es sencillo, pero es un trabajo que puede hacerse con los jóvenes. Pero se ha dado el paso más allá de trabajar con las productoras, con guionistas, poder acceder a ese mundo para que el tratamiento de determinados asuntos, siempre en tono propositivo, no censor, como decías tú antes, acceder a ese mundo. Sí. Bueno, primero hay que tener en cuenta de que este mundo tiene un carácter muy internacional. Es decir, que se puede hablar de cine español, pero hoy para abordar el cine hay que pensarlo internacionalmente. Es evidente que en lo que es la distribución en España ya tenemos algunas distribuidoras con las que colaboramos habitualmente, y tanto ellas nos proponen películas como nosotros les proponemos películas para que entren al circuito comercial. Y en este sentido, pues ya tenemos
unos cuantos empresarios de cine que están trabajando sobre el cine espiritual aquí. Pero sobre todo, cara a la producción, nos interesa el carácter internacional. Entonces, nosotros actualmente estamos asesorando, cuando digo nosotros me estoy refiriendo también en colaboración con la Filmoteca Vaticana, Sí. estamos asesorando películas que se están realizando, o sea que productoras de contenido espiritual, cara a sus guiones, piden asesoramiento, y también estamos proponiendo películas. De hecho, pues ahora estamos trabajando sobre una propuesta en torno a la figura de Gaudí con una producción internacional de máximo relieve, y estamos interesados y se están moviendo ya los elementos para poderlo lanzar. Es decir, que asumimos también todo este reto de entrar en el mundo del cine para proponer también cosas interesantes. Estamos hablando de cine espiritual y en valores, no única y exclusivamente cine religioso. Claro. Entendemos por el cine religioso el cine no solo que presenta la experiencia cristiana, sino que presenta todas las religiones. O sea, de tal forma que puede haber cine religioso budista, puede haber cine religioso musulmán y ciertamente hay cine religioso cristiano. Pero después, con un carácter más abierto, pues hay ciertamente cine espiritual que plantea las grandes cuestiones del hombre en profundidad y que hace una mirada al misterio y al carácter espiritual. Entonces, este es el cine que también nos interesa, aunque también estamos trabajando mucho sobre el diálogo interreligioso a través del cine. Que es y en ese sentido la muestra del cine espiritual de Cataluña, que ahora presentaremos, saldrá, se realiza en la Filmoteca de Cataluña, está emprendida por el Departamento de Diálogo y Religión de Asuntos Religiosos de la Generalitat de Cataluña, y en este momento lanzamos un programa con películas de estreno de todas las religiones, favoreciendo el diálogo, y también películas de una cultura laica pero que plantean el tema de la trascendencia, como la película El primer hombre, basada en la novela de Albert Camus y que dirige Yane Amelio, o otras películas que tienen interés desde el punto de vista antropológico y desde ahí nos plantean cuestiones abiertas. Por eso llamamos cine espiritual. ¿Qué película harías para entender la situación actual de la Iglesia española? No suele ser fácil. De hecho, cuando a mí me plantean queremos hacer una película sobre Jesús, queremos hacer una película sobre la Iglesia, no es fácil. Yo creo que lo más interesante siempre son las historias mínimas. Entonces, yo creo que en la realidad de la Iglesia hay muchas historias mínimas, desde un servicio que se hace en un lugar de Cáritas, en un rincón, y que eso tiene repercusiones en la acogida de los refugiados, desde la experiencia de los educadores. O sea, estas historias mínimas son las que realmente pueden convertirse en historias realmente interesantes. Si pensamos en una historia de poderes o de imágenes o tal, yo no le veo tanto interés, a lo mejor. O en grandes figuras, por ejemplo, esto que estaba comentando de Gaudí. Yo creo que el hecho de que hubiera sido de desear, aunque hay ahora una serie de televisión, pero no salió una película buena internacionalmente sobre Teresa de Jesús, y la merece. Entonces ahí yo creo que tenemos cosas interesantes por hacer. El tema de Gaudí, además, estamos tocando momentos históricos en la fase final de la construcción de la Sagrada Familia, el proceso de beatificación que está llegando a buen término, en un momento en el que son necesarios ese tipo de ejemplos en todas las sociedades, en la catalana, en la española, en la sociedad cristiana, ese tipo de ejemplos de personas normales, de personas que fueron profesionales en sus ámbitos y que no estaban tan imbuidos de un excesivo clericalismo, por así decirlo. Claro, yo creo que es más interesante hoy proponer este cine, y también es interesante el cine que presente a los creyentes, no que presente a los curas, sino el cine que presente a los creyentes, ¿no? Porque el hecho es que muy mayoritariamente la experiencia, la fe, no es una cuestión de curas, es un servicio a la construcción de la Iglesia y la transmisión de la fe, pero no es una. Y estas historias son las que necesitamos más. Ha salido hace poco una película sobre el Papa Francisco basada en el libro de Elisabetta Piqué. No sé si has tenido oportunidad de verla. Sí, creo que sí. La hemos presentado aquí en Religión Digital, también escribiste un artículo, es cierto. Más allá de la película, ¿cómo ves
timing, el guión del pontificado de Francisco? Bueno, primero todos participamos del entusiasmo que suscita no solo en sus gestos, sino también en sus palabras, la cercanía y sobre todo en el fondo lo que representan sus decisiones, ¿no? El acercamiento de la Iglesia a las personas, esa Iglesia en salida, el acercamiento a los pobres como lugar donde acontece especialmente la Iglesia, ¿no? Y de forma significativa, el diálogo cercano con los problemas de las personas y las dificultades reales de las personas, también el adecuar la vida y la estructura de la Iglesia precisamente a estas necesidades cambiantes. Nosotros, por ejemplo, en Barcelona tuvimos la experiencia del Congreso de las Grandes Ciudades, que luego recepcionó el Papa y que... Pues una buena también, piedra de toque de cara a la pastoral del futuro. Claro, cómo cambiar una pastoral cuando todo está cambiando. La pastoral de la comunicación, la pastoral... En el sínodo, en ese congreso de las grandes ciudades, ha estado muy presente, ¿no?, en las dos etapas del sínodo. Y en el congreso el cardenal de Barcelona, el cardenal Sistac. No sé si has tenido oportunidad de verle después del sínodo, de contemplarla. ¿Con qué experiencias, con qué vivencias ha salido de ese proceso que está siendo muy comentado y sobre todo que puede marcar un antes y un después en el modo de hacer las cosas en la Iglesia institución? Creo que el cardenal en general está insistiendo primero en que desde dentro del sínodo, porque ahora ya hay el sínodo hacia afuera y el sínodo hacia adentro, que la experiencia fue muy agradable, significativa y una experiencia... Que no sé si tiraron las sillas a la cabeza. No, y que de hecho también se conocían las diversas posturas, pero que todo se ha desarrollado en un clima de una gran comunión. Y después él resalta mucho la adhesión al Papa del sínodo. Es decir, que en general, tanto a las intervenciones del Papa como a la referencia de lo que está significando el camino que está marcando el Papa Francisco, el sínodo se ha situado muy solidario y muy colegial con el camino que hace el Papa. Y en ese sentido también, pues la importancia que tuvo en el sínodo algo que no era del tema del sínodo, pero que era sobre qué significa la sinodalidad. El famoso discurso del Papa en mitad del sínodo. Esto se considera que desde el punto de vista de la trascendencia eclesial, pues tiene una gran trascendencia eclesial y es un punto de inflexión también para situar lo que significan los consejos eclesiales, lo que significan las dinámicas de colegialidad en la Iglesia, ¿no? El papel de las conferencias episcopales, el papel del pueblo de Dios, que a veces también se olvida en esa dinámica más piramidal. Viene el cardenal de Barcelona, perdona que te tengo aquí, te tengo que preguntar. Viene en un momento en el que, al menos desde fuera ya se plantea un momento de salida. Ya ha rebasado con creces el plazo de 75 años. No sé si tiene ya 80, 81. No, 78 largos. ¿78 largos? Sí. Lo tengo yo mal. Sí. Pero en todo caso, las especulaciones sobre su salida, su relevo están ahí. También es un momento... Tal vez para los nombres los conoce el Papa y quien pueda sacarlos, pero sí tú que le conoces bien, que sabes cuál ha sido su trayectoria. También es momento de ser justos, de hacer una suerte de balance, aunque sea aproximado, porque todavía sigue siendo cardenal de Barcelona, de los años de Sistac en la diócesis. Bien, yo creo que han sido años que, con los retos que significa la Iglesia en este momento de Europa y en una gran ciudad, pues han sido años de un trabajo firme a favor de la evangelización y también de la atención a los más débiles, que han sido dos constantes que él ha tenido presente. Martínez Sistac llega a la diócesis en un momento donde se dividen las tres diócesis, lo que hace también un momento especialmente complejo, administrativamente, porque había que organizar toda la división, y por otra parte también en un momento donde la realidad diocesana estaba en un tono bastante bajo. Creo que el cardenal Martínez Sistac ha hecho una presencia de comunión, de conjuntar la Iglesia diocesana. En ese sentido han sido importantes sus planes de pastoral, que era el deseo
a veces no del todo realizado porque siempre es difícil, pero el deseo de aunar a la Iglesia diocesana en torno de unos objetivos comunes. Se han desarrollado 4 planes de pastoral, según los años, y cada plan tenía una prioridad, pero si hay un toque de fondo, por una parte es la evangelización, en ese sentido los jóvenes, la familia, las catequesis de iniciación, y por otra parte es la solidaridad con los pobres, que ha sido también pues una insistencia en estos años. Y desde aquí también la presencia en Cáritas, el que el rostro de la Iglesia no esté separado de Cáritas y que toda la Iglesia en común sienta que el servicio de Cáritas y de otras entidades que trabajan en la atención a las situaciones de pobreza y de riesgo, pues se convierte en una prioridad de toda la Iglesia, y creo que esto se ha resaltado en este tiempo. También creo que este tiempo ha sido interesante porque el contacto con la sede romana, con el Papa, primero con la visita de Benedicto XVI, en la dedicación de la Sagrada Familia, que supuso pues un hito importante de cercanía de toda la Iglesia y también de visibilizar la Iglesia en la Sagrada Familia, que es un icono precisamente de lo que han sido estos años de Martínez Sistac. Sí. Y desde ahí también el diálogo fe-cultura, con hechos como fue también el Atrio de los Gentiles, que organizado por el Consejo Pontificio para la Cultura se desarrolló en Barcelona, o como fue la Misión Metrópolis, que también en contacto con el Consejo para la Nueva Evangelización, para la promoción de la Nueva Evangelización, también estableció una serie de iniciativas que tocaron directamente esta relación con el mundo de la cultura, ¿no? Desde ahí también interesante la presencia en el mundo de la comunicación. Creo que en los últimos años se ha avanzado ciertamente en hacer presente no solo la Iglesia en los momentos más representativos, sino también la Iglesia que cotidianamente organiza infinidad de acontecimientos y de realidades. El diálogo con la cultura, la constitución del Ateneo, el último que incluye facultad de artes, facultad de teología y facultad de filosofía. En este sentido, el esfuerzo por el diálogo con la cultura también es otro de los elementos que han sido interesantes. Pero sin duda también la Iglesia pues tiene sus retos, ¿no? Y tenemos un reto eclesiástico, pero también social, en el, bueno, iba a decir en el horizonte, no, lo tenemos más que planteado, que es la relación entre Cataluña y el resto de España. Estamos viviendo un momento, no me atrevo a definirlo más allá de complicado, no sé cómo lo ves tú, y me gustaría saber qué claves se pueden dar desde el Evangelio para afrontar esta situación. Sí, que entiendo que los que vivís allí, claro, la tenéis que vivir de una manera pues más directamente que nosotros. Lo vivimos con preocupación a la vez que con serenidad, porque tampoco pensemos que realmente pues abordemos una situación incontrolable, ¿no? En ese sentido, la Iglesia y la sociedad catalana sí asume este momento en sus dificultades, pero también asume la capacidad que tengamos de comprensión. En primer lugar, como primer criterio, está la libertad de los ciudadanos, ¿no? Es decir, evidentemente, pues la libertad es un constitutivo de la perspectiva cristiana, y el hecho de que los ciudadanos puedan decidir y tomar sus decisiones pues se convierte en un elemento clave. También es verdad que en este momento hay posturas muy diversas y a veces también casi en enfrentamiento, desde unas posturas que se colocan en un horizonte independentista hasta otras posturas que ven modular la relación con el Estado español en distintos puntos. Pero en este sentido, la Iglesia, en principio, ha de situar la importancia de la libertad de los ciudadanos, la importancia también de los procesos en paz, es decir, que la paz se convierte en este momento en un valor que no se puede romper ni traspasar. Después, insistir en que el diálogo siempre significa cesión de posturas, y en este momento la cesión de las partes se convierte en imprescindible para una salida hacia el futuro. Y después, la Iglesia tiene como misión, sobre todo, resguardar y acompañar la reconciliación
de las creyentes y de los ciudadanos. Nosotros, los sacerdotes en las diócesis catalanas, nos encontramos con feligreses que tienen muy distintas posturas. Sí. Y en ese sentido, también nuestra misión de mantener la reconciliación siempre desde las personas para que exista una reconciliación social. Y yo creo que en este proceso, así como la Iglesia no tiene que decir la palabra política referida también a un posicionamiento partidista, la Iglesia pues ha de situar precisamente esta perspectiva de exigencia de diálogo y de propuesta de reconciliación en los caminos que se vayan haciendo. ¿Y crees que hay esa posibilidad de que haya una salida reconciliada? Tenemos que confiar que sí, porque creo que hay una confianza básica, y es que nos dotamos de esta capacidad y que tenemos esta capacidad, y en ese sentido pues hemos de insistir también en aquellos que llevan la responsabilidad política de que alcancen el diálogo, porque este diálogo se convierte en imprescindible, ¿no? Y otra cosa también es que esta cuestión, la cuestión de la identidad catalana y su forma de manifestarse, no ha de hacernos olvidar que la prioridad de la Iglesia especial son los más débiles en la realidad social y el reconocimiento de la dignidad y del itinerario de crecimiento de las personas. Entonces, la Iglesia está preocupada por la atención educativa, la Iglesia está preocupada por la atención a la cultura, la Iglesia está preocupada por el servicio social, la Iglesia está preocupada por la realidad de los pobres, y en ese sentido, pues estos son prioridades que estas cuestiones no nos deben hacer olvidar, incluso con lo que puede significar también la necesidad de regeneración en un momento donde la corrupción sigue señalando, casi campando a sus anchas, ¿eh? Sí, incluso también esa perspectiva de que nos encontramos con cristianos que son procesados y esto significa una preocupación más, ¿no? ¿En qué medida también como comunidad cristiana somos capaces de sostener la exigencia ética que emana del Evangelio y que nos obliga a todos, ¿no? Es enormemente importante la participación de cristianos en la política, pero es más importante todavía que esos cristianos que den testimonio de autenticidad, honradez y transparencia hacia los ciudadanos. Completamente de acuerdo, Pello. No te me vas a ir sin... aunque sé que... No sé si lo sabrás, pero aunque lo supieras no me lo ibas a decir, pero cuando menos sí. ¿Qué le pedirías? No qué persona va a ser, pero qué perfil, qué aspectos pedirías al nuevo pastor de Barcelona. Yo creo que un aspecto importante es el carácter de pastor, es decir, la proximidad a las personas, a los sacerdotes, a las comunidades, a las congregaciones religiosas, a las instituciones. Este ejercicio de proximidad también en estas diócesis grandes pues es muy importante, porque es lo que hace tomar conciencia a los creyentes del hecho de que la imagen del Evangelio se realiza en el pastor. Después, el ejercicio de la corresponsabilidad, y en ese sentido es necesario que la tarea pastoral se emprenda no solamente como un obispo que es cabeza, sino que forma parte también de un colegio donde todos colaboran. Y en este sentido implicar la implicación también de los laicos, la implicación de los religiosos, la implicación de todos en la responsabilidad que es de todos. O sea, el obispo no es el único responsable, sino que es el que anima la responsabilidad de todos, ¿no? Y desde ahí también, pues un hombre que sea capaz de poner puentes en los territorios donde se hace más difícil poner puentes. Y yo creo que una misión importante de la Iglesia en este momento, en la situación política y social de nuestro pueblo, es poner puentes y trabajar para hacer posible puentes. Y yo creo que otro elemento pues es y que nos lo marca también especialmente el momento de la Iglesia, es la cercanía a los pobres, ¿no? O sea que hoy un obispo pastor de una gran ciudad, asumiendo también
que el pastor en una gran ciudad es bastante diferente al obispo en una pequeña ciudad, ¿no? Pero sobre todo lo que signifique la atención a los pobres debe marcar su servicio episcopal. En rojo. Sí. Pues muchísimas gracias, Pello. Lo veremos. Entre que lo vemos y no lo vemos, iremos al cine. Muy bien. Decimos, segunda semana de cine espiritual en 60 ciudades, 40 60 diócesis. ciudades y además también ahora internacionalmente, incorporándose muchas ciudades y diócesis latinoamericanas en un momento de crecimiento. Podemos encontrarlos en alguna web. Semanacineespiritual.org, lo que afecta a la Semana del Cine Espiritual. Pues aquí lo te traen un rotulito. Muchísimas gracias, Pello. Un abrazo. Ánimo y adelante, que diría Pello Sánchez siempre que nos vemos. También se lo deseamos. Que pasen un buen día. Hasta pronto.